Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Tenemos 3 invitados autorizados los 3 para hablar sobre, y les voy a hacer una propuesta. Situémonos, así le cueste mucho de pronto a Carlos. ¿Y por qué me va a costar? Porque el tema de la paz, pues ustedes tienen, los del Centro Democrático, algunas reservas. Propuestas. Y propuestas, exacto. Situémonos en que ya se firmó la paz, ya pasó el plebiscito y ganó mayoritariamente por aprobación de la ciudadanía el acuerdo. Y imaginémonos a Colombia en el posconflicto por parte de ustedes. ¿Cómo va a influir en la política? ¿Cómo va a influir en la seguridad? ¿Cómo va a influir en la economía? Empecemos por uno de los temas. Muchos dicen que si no se reforma el Estado, pues firma la FARC, pero que frente a la impunidad y frente a la carencia de Estado, pues lo reemplazarán otros, o muchos de ellos pues seguirán con el tema del narcotráfico, con el tema de minería ilegal, y entonces el tema de seguridad mejora, pero no demasiado, que más importante es la reforma del Estado y que por eso es muy importante que haya una constituyente. Abramos fuego con el tema. A ver, Carlos, ya que lo toreé. A ver, Noemí, primero muchas gracias por la invitación. Una vez entre en vigencia el acuerdo, si es que eso es lo que sucede, no hay duda de que eso será bueno para el país, en la medida en que las FARC no utilizarán más las armas contra los colombianos. Pero los grandes desafíos seguirán siendo idénticos. Y habrá que tener en cuenta que el gran problema colombiano es un problema institucional, que no se arregla con la sola entrega o dejación de las armas por parte de las FARC. Entonces, ¿cómo se arreglaría? Yo soy amigo de una gran comisión de reforma institucional y de reajuste institucional. O sea, una constituyente. No una constituyente, una comisión de reforma institucional o una constituyente con esas funciones, o un congreso transitorio para la paz con esas funciones. Pero lo fundamental es abocar el tema institucional. Ese es el punto que yo quiero resaltar. Me lo voy a preguntar al senador Robledo, que ya lo vemos de candidato presidencial dentro de muy poco. Todavía no me ve. Usted venía del centro. Apenas estamos pensando tremendo, a ver, ¿no? qué hacemos. Sí, en el centro había un número muy grande. Pero bueno, vamos no logró ahogarlo a usted ni quemarlo, ¿no? No tanto. Bueno, pero vamos al tema, Noemí, al tema. A ver, si nos ubicamos, una vez concluido el proceso, y concluido el proceso es que no queda ni un arma en manos de las FARC, o de lo que habían sido las FARC, porque probablemente asuman otro nombre, no sé. Y ese solo hecho ya es una ganancia inmensa. Ahora, quedarán todos los demás problemas del país vivos, digo yo, porque eso pues no es un acto de magia. O sea, el desempleo, la pobreza, la crisis agraria, la crisis industrial, el doctor Santos en la presidencia, pues desafortunadamente allí va a seguir, etcétera. Pero habrá habido un paso inmenso hacia adelante. Yo quiero insistir en la importancia que significa... ¿Y por qué le choca tanto Santos si le gusta tanto la paz? No, porque es la única coincidencia que tenemos con el doctor Santos. Sí, es una coincidencia importante, pero en todo lo demás estamos en completo desacuerdo. En algo debería acertar, pues también hay que permitirle esa posibilidad. Pero el punto es que el país va a quedar básicamente igual. Entonces, ¿qué va a ser el posconflicto? Que es una palabra que se usa mucho. Nadie sabe muy bien. Un país básicamente igual en lo que tiene que ver con el polo. No nos volveremos santistas, tengan esa absoluta certeza. Y seguirá la lucha política y la lucha de oposición. ¿Y no entra la FARC de pronto? No, las FARC son un proyecto y nosotros somos otro proyecto. ¿No los aceptarían ustedes? No, es que es que la pregunta no hay ni por qué hacérsela. Ellos son un proyecto político y nosotros somos un proyecto político, de la misma manera que el Partido Liberal es un proyecto político y el Conservador y el Centro Democrático. Pero eso es la unidad nacional, casi todo, ¿no? Bueno, pues, pero digamos que, claro, cada momento traerá su afán, pero no partamos de esa base porque son proyectos políticos o sea que diferentes. El país pues tiene la parte positiva de muchos menos terroristas y delincuentes, pero todo seguirá igual. Yo creo que básicamente en materia política seguirá igual, no, pero sería igual, pero la ganancia es inmensa. Es que el daño que esa violencia le ha hecho al país es descomunal. Es más, para nosotros que queremos un cambio de fondo en el país, pues una de las cosas que yo más celebro de que esos procesos tengan éxito es que va a haber mejores condiciones para la lucha política, porque si algo ha impedido transformaciones democráticas en este país es precisamente
precisamente esa circunstancia de la violencia. Y eso solo, yo repito, es muy importante. Le pregunto... ¿no? Porque si no, va a resultar que entonces ahora no importa que desaparezcan varios miles de fusiles. Claro. No, sí importa. Le pregunto a Mauricio por el tema. Colombia ha tenido una izquierda débil electoralmente, porque es normal en Colombia confundir violencia con izquierda. Es decir, es un país que ha estado vacunado de que llegue al poder la izquierda porque se ha confundido mucho con los movimientos violentos. Existe pues ese sofisma absurdo, pero ha existido. Ahora, con los acuerdos con la FARC y eventualmente con el ELN, y ojalá con el ELN, ¿la política va a cambiar o la izquierda se puede fortalecer? ¿Y cómo ve usted la política con la firma del acuerdo de paz? Dos cosas muy breves para responder la pregunta y la primera para completar algo que dijo el senador Robledo y que no comparto. Yo creo que sí se viene una transformación muy grande del país. Luego, no sé si sea buena o mala, pero hay una transformación enorme en algunos temas en los que la guerrilla era, digamos, indispensable como para analizarla. El de drogas, por ejemplo. Es indudable que la doctrina colombiana en materia de drogas va a cambiar. De hecho, ya hay una posición más o menos concertada desde el sur, con miras a la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2000, ahorita, en abril de este año. Entonces, yo creo que ahí ya hay una transformación inocultable. La doctrina de seguridad nacional... ¿Usted piensa que va a venir la legalización? No, es que lo que están proponiendo los estados que piden una reforma no es necesariamente la legalización. Lo que están pidiendo es que haya por ejemplo, una lista de sustancias proscritas, que no sea tan abundante, que sea mucho más actualizada, duras, pero legalizar que refleje un poco los debates contemporáneos. Luego, yo creo que hay que salir un poco del simplismo de prohibicionismo versus legalización. Y Colombia está metido en eso, e insisto, fue un punto que se negoció en La Habana y me parece importante tenerlo en cuenta como una posible transformación. Y algo indudable importantísimo para el país es que cambia nuestra doctrina de seguridad nacional y de defensa. Yo creo que nos hemos acostumbrado a que el protagonista... En lo político, todavía no bueno, listo, no, era para decir que yo creo que va a haber una serie de la transformaciones. Gente no va a cambiar. Lo que usted pone... ok, no, estoy de acuerdo. Que la vida de la gente, yo me refiero básicamente a asuntos como el empleo, la pobreza... pero el acceso a la izquierda, por ejemplo, a las posiciones de poder distinto a las alcaldías locales, por ejemplo, y a la gobernación. Por supuesto. ¿Se fortalecerá la izquierda? No, per se no tiene nada que ver un proceso con el otro, porque la izquierda hace mucho tiempo, y ahí coincido con el senador Robledo, hace mucho tiempo se desmarcó de la lucha armada. De hecho, se desmarcó más porque le exigieron, porque todo el tiempo la estaban señalando con el dedo y decían, es que necesitamos que la guerrilla desautorice a las FARC. Entonces, digamos, desde que existe una idea de polo, o de una izquierda, digamos, democrática, en cualquiera de sus fracciones, es indudable que ha habido una condena tajante. La izquierda no ha tenido, digamos, un discurso ambiguo frente a la violencia armada. Entonces me parece que no hay razones para pensar que eso tenga un efecto sobre el juego, digamos, democrático electoral de los partidos. Lo que yo sí creo es que las FARC no pueden sobrevivir. Eso es el esfuerzo que ha hecho la izquierda, tratar de poner una línea roja entre la violencia política y las transformaciones políticas, pero en la percepción, digamos, de muchísima gente, sí hay confusión, ¿o no, senador? Sí, no hay confusión, además porque han inducido desde el poder, han inducido la confusión. Es una cosa que ha sido completamente sistemática contra nosotros. Entonces, el hecho de que esa violencia desaparezca, pues va a ser más difícil esa calumnia, por ponerlo en esos términos. Ahora, pero de ahí automáticamente tampoco se deriva nada, porque la lucha política es muy compleja y aquí hay fuerzas muy poderosas, las fuerzas del establecimiento, etcétera. Y ya tendremos que, por ejemplo, en el caso del Polo, ver cómo hacemos una cosa que es muy importante, transmitir la idea de que el programa que nosotros proponemos no es para la izquierda, es para todos los colombianos. Sobre esto hay una deformación inmensa. Nosotros no somos un combo político como otros combos políticos que hacen política para ellos. No, nosotros queremos es una política que le sirva a todos los colombianos, y en ese sentido podemos aspirar a que todos los colombianos... Ya empezó la campaña del senador Robledo, pero aquí tenemos otro candidato, porque usted dice, gente muy autorizada que aspira a la candidatura del Centro Democrático. ¿Usted cree que con la paz que ya damos en este programa por firmada, el plebiscito por ganado para los acuerdos de paz, la posibilidad de acceder a un partido político como el Centro Democrático y que lo representa, como por ejemplo usted, es más fácil o se hace más difícil? No, yo creo que las circunstancias básicamente van a ser las mismas. Es importante, como lo dice el senador Robledo,
que las armas no las utilicen las FARC contra los colombianos, y si eso llega a ser así sería un avance Pero la vez pasada importante la de la utilizaron. sociedad. ¿Cómo? La vez pasada, en la pasada elección, Las FARC, claro, amenazaron. Hubo muchos sitios del país en los cuales las FARC se movieron contra la candidatura o sea, de Centro que si Democrático. dejan las armas, Habrá o menos sea, sí. amenazas, pero yo me refiero a la estructura general política del sea, país. sigue Mire lo que va a igual para pasar. ustedes. Mire lo que va a pasar, Noemí. Cuente. Las FARC dejan de echar tiros y de secuestrar. Hacen política. ¿Hacen política en qué momento? En un momento de crisis universal de los principios democráticos. Y esa crisis universal tiene que ver con nosotros. ¿Usted cree que el solo hecho de que las FARC empiecen a hacer política va a generar un canal ordenado y sólido de expresión de los ciudadanos que compartan esas ideas sin que eso se vea también afectado por la crisis general del sistema democrático? Y hablo del mundo, no estoy hablando solamente de Colombia. Eso no va a suceder. Eso nos abre la puerta para que hagamos la gran reflexión con respecto a cuáles son los pasos que debemos dar hacia adelante. vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. Bueno, en el supuesto que estamos, entonces las FARC aspiran a llegar al Congreso, al Senado y a la Cámara. De acuerdo con el criterio de ustedes, ¿se necesita la sentencia del Tribunal Especial que se crea? ¿O de una vez podría en el Congreso y con las reformas pertinentes permitir que accedieran bajo una circunscripción especial que se dio ya en otras ocasiones? ¿Cómo sería esa participación? ¿Usted es amigo que pasen por el tribunal y que el tribunal, si los condena por delitos de lesa humanidad, no participen en política? Yo no soy amigo de la participación en política inmediata de los culpables de los más graves delitos. El problema no es la participación en política de las FARC. Por supuesto que las FARC deben participar en política si definitivamente ¿Qué se abandonan las requeriría armas. para que pudieran hacerlo? Mínimo que puedan participar en política después de pagar la pena que determine un juez, pero la participación El política tribunal inmediata. especial, que sería. Pero por supuesto, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Que el acuerdo que se hizo les permite participación inmediata a todos, como si se tratara de cerrarle la puerta a la participación política de las FARC. Hay una gran Entonces, confusión. ¿usted cree que el tribunal no tendría que entrar a dirimir la responsabilidad sobre delitos de lesa humanidad de los de la FARC antes de entrar en política? No, pero sí es que está perfectamente determinado qué es lo que va a suceder. Las FARC colectivamente aceptan su responsabilidad de manera oportuna. Son sometidos a restricción de la libertad en condiciones especiales y eso no afecta su participación en política, eso ya está resuelto. ¿Usted es amigo que haya una circunscripción especial y que inmediatamente se firme y lo apruebe el plebiscito, entren a Yo participar? estoy un poco a la espera de que el gobierno precise de qué se trata y cuáles son las condiciones, porque a mí no me gusta mucho, digamos, debatir sobre cosas que son imprecisas y sobre supuestos, pero en general en el Polo sí hemos dicho que somos amigos de una actitud, digamos, generosa frente a estos sucesos. Y pensamos que la presencia de las FARC en el Congreso de Colombia, aun cuando entiendo que eso puede irritar a mucha gente porque han sucedido cosas muy graves, digamos que eso tampoco va a generar per se una modificación profunda de nada. Eso es lo que indica, eso es lo que dice la experiencia. Puede ser con una circunscripción especial. Habrá que ver el gobierno, pues, y los propios acuerdos que terminan definiendo, porque no está claro. Pero los colombianos podemos y debemos influir en los acuerdos. Es decir, no solamente le entregamos la vocería al gobierno de la comisión, sino que todos tenemos que aportar nuestro granito de ideas y de posturas. Uno hasta puede decir, Noemí, pero que nos hagan caso, pues sí. La verdad no es hemos que pasado en eso poco caso. La verdad es que esas son decisiones que están tomando ellos allá en la mesa y claro, las opiniones por supuesto que cuentan, pero sobre los temas centrales yo no creo que vaya a valer Mauricio, mucho la su posición como analista político. Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, y es que yo asumo que el gobierno no puede permitir, por ejemplo, que quienes hayan incurrido en crímenes de guerra, de lesa humanidad, participen directamente en política o no de manera inmediata, por una cosa muy sencilla, y es que eso abriría las puertas, por ejemplo, para que alguien lleve el caso a la Corte Penal Internacional. Entonces me parece que el gobierno no tendría sentido hacerlo. Luego pero los coinciden que acuerdos falta dicen precisión. eso hasta el momento. Bueno, pero falta precisión en cuanto a la jurisdicción. Extradición, además. Pero vuelvo a lo mismo. Bueno, eso de un lado. De otro lado, creo que no hay un caso en el mundo, digamos, de justicia transicional. Insisto, esto es una verdad, digamos, repetida 1000 veces, pero es necesario traer la colación para efectos del debate,
que sea perfecto en ese sentido. Y lo que hay que rescatar un poco del proceso de paz es que el fin debe ser, como lo dijo el doctor Carlos Gómez Trujillo, que se tramiten las diferencias a través del debate y no a través de la violencia. El escenario ideal, sí o sí, es que la guerrilla participe políticamente. Luego yo sí creo que por la misma dinámica de la democracia electoral, las FARC no van a tener chance de sobrevivir. Pero en ese orden de idea generalizado, cualquier tipo de expresión delincuencial debería entonces participar políticamente. No, es diferente porque aquí el Estado reconoció que las FARC ejercen violencia política, no violencia criminal. Luego uno puede pensar, uno puede discrepar y decir, no, eso es violencia criminal, pero cuando el Estado decide negociar, y eso es válido para Belisario Betancur, es válido para todos los gobiernos que han decidido negociar con estas guerrillas, es que se reconoce que esta violencia no es la misma violencia que se le puede endilgar, por ejemplo, a las bandas, a las llamadas bandas criminales. Entonces ahí, partiendo de la violencia política, me parece que el Estado tiene un margen para negociar. Además hay un mandato, creo yo, popular por el resultado de la última elección de la que hace parte la izquierda. Y entonces ahí vamos al tema de la seguridad. Es decir, situados en el posconflicto, ¿va a cambiar sustantivamente el tema de seguridad en Colombia? Lo que está ocurriendo, por ejemplo, el fenómeno de la extorsión es gravísimo, lo que se está dando. ¿Mejoraremos en materia de extorsión? ¿Se acabará definitivamente el tema de secuestro político o con finalidad supuestamente política? Y todas estas tomas y toda esta barbarie que en estos 50 años se han dado, ¿usted cómo ve la seguridad en el posconflicto? A ver, teóricamente se acabarán todas las manifestaciones de violencia y de inseguridad causadas por las FARC. Pero eso no quiere decir que se acabe la inseguridad y que deje de haber manifestaciones de violencia. Entonces, lo que el Estado tiene que seguir haciendo es tomando medidas para atender esos fenómenos en el entendido de que hay un grupo que ya no la hace. Pero eso no erradica por completo de ninguna manera las manifestaciones graves de violencia. De manera importante. Disminuye entonces, en algunas áreas. Pero yo diría, por ejemplo, que la inseguridad en las ciudades no va a disminuir con la disminución con la desaparición de las FARC. Que la extorsión teóricamente debería disminuir un poco porque Timochenko ha aceptado que se siguen financiando con eso, pero eso no va a acabar totalmente con la extorsión. Mire, Noemí, yo tengo esta idea en la cabeza. El acuerdo, si se hace, que lleve a que las FARC no utilicen más las armas, será importante para Colombia y habrá que cumplirlo, pero esa no es la agenda nacional. No puede ser la agenda nacional. Senador. Yo diría esto. La historia de Colombia prueba de que cuando hay decisiones políticas de dejar de ejercer la violencia, cambian cosas. El ejemplo clásico es el de la violencia liberal conservadora, eso fue pavoroso. Y un día se sentaron los jefes de los partidos y dijeron, eso no va más. Y se podrán discutir muchas cosas sobre lo internacional y todo, pero lo cierto es que esa violencia desapareció y la violencia del M-19 desapareció. Y si las FARC toman la decisión política de abandonar la lucha armada, esa violencia va a desaparecer. Y eso va a ser muy importante, pero claro que seguirán otras manifestaciones de violencia, la violencia común, el narcotráfico va a ser un generador de violencia aquí, pues nadie sabe por cuánto tiempo, mientras no cambien las circunstancias, la delincuencia común, etcétera. Pero yo quiero enfatizar, no sé cuántos fusiles son, pero son varios miles de fusiles y varios miles de personas usándolos. Si esas personas toman la decisión de eliminar esas armas y no volverlas a usar. Mauricio, usted dice que el tema de la droga va a cambiar sustantivamente el tema por sí mismo de esa política, pero el mismo tema de seguridad. Sí. Pero resulta que pues se reglamentará entre drogas blandas, entre drogas duras, habrá mucho reglamento y muchas políticas de prevención, de educación, de salud, de todo lo... Pero si hay unas drogas prohibidas totalmente, que son las drogas duras, pues la delincuencia que persigue la oferta y la demanda, es decir, si se legaliza la marihuana y las drogas llamadas blandas, que a veces las defienden más que a la aspirina. Yo soy enemiga de toda la expresión de ese tipo de vainas. Pero vainas. Sí, no, es que a mí no hay droga que me guste, ninguna. Y hay personas que intentan compararlas y decir que son menos graves que tomarse una aspirina. Y yo creo que eso es muy peligroso con tanta juventud y con tanta gente pues incursa en ese problema. Pero entonces se presentará, ¿no cree usted el mismo fenómeno, ya no digamos con la marihuana, sino con las prohibidas totalmente? Ya, yo lo que decía concretamente con el narcotráfico es que en Colombia, digamos, se percibió al narcotráfico como combustible de la guerra. Y eso cambió la connotación de las drogas en Colombia respecto de otros estados en el mundo. Entonces, esa connotación creo que se acaba.
Lo otro, digamos, también que se ha dicho y con lo que discrepo es con el cambio de seguridad. Claro que va a haber un cambio. Por ejemplo, en departamentos donde se siente la violencia guerrillera, tiene que haber un cambio radical. Por ejemplo, en Cauca, en el Valle, en el suroccidente en general, yo pensaría que iba a haber un cambio menor, eso sí estoy de acuerdo, en las urbes, digámoslo así. Y finalmente, en cuanto al tema de la legalización, no es algo que dependa de Colombia. No hay nada que hacer. Es algo, digamos, que yo creo que cada vez tiende a confluir más hacia escenarios multilaterales globales. Por eso mencionaba la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas en abril de este año. No tiene sentido que un país tome una decisión cuando su vecino está en otra sintonía, porque inmediatamente eso crea efectos sobre su política. Pero si con las armas no se han podido poner de acuerdo, fíjese, en Estados Unidos el tema claro, de las estamos armas, de acuerdo. Pues con la droga, ojalá pero no es un delito de tener conseguir... dependencia como las drogas. Las drogas generan, por ejemplo, en los andinos, Perú, Bolivia y Colombia están inmersos en una lógica, digamos, de efecto de droga, de cultivos que se van desplazando. Cuando en Colombia se reducen normalmente por prohibición, aumentan en Bolivia. Cuando en Bolivia se han disminuido, en Colombia aumentan. Ahí hay una interdependencia que yo creo que los va a obligar a confluir, y creo que por el proceso de paz Colombia lo va a hacer. Noemí, ¿usted me permite hacer una mención sobre eso? Queda usted con el uso de la palabra. Solamente hacer una mención breve sobre eso y una invitación. Después de la pausa. Gracias. Perfecto. Tenía el uso de la palabra el candidato Carlos Jorge. Noemí, simplemente yo quiero hacer una invitación a que demos integralmente el debate sobre el problema mundial de la droga. Aquí se está diciendo que fracasó la política. ¿Cuál política si no ha habido política única? En la Unión Europea no hay política única, hay políticas nacionales. Esa política difiere con el África, con el Asia, con los Estados Unidos, con Colombia. Uno de los grandes problemas es que no ha habido política única. Ese es el fracaso. Ese es el fracaso. Pero entonces... Demos ese debate bien dado. Y démoslo un día en el programa. Por favor. Me parece bien interesante. Bueno, hay una preocupación que tenemos los colombianos y es cómo se acompasa el ELN, que está haciendo su proceso de prenegociación o negociación, porque no sabemos bien cómo es el tema, con lo de la FARC. Es decir, después de firmar con la FARC y del plebiscito, viene el proceso del ELN. ¿Cómo va a ser? Y por favor concluyamos sobre el tema de la firma con la FARC, que además veo yo al Centro Democrático muy ya comprometido y viendo con mucha claridad que prácticamente ya es un hecho. Entonces pidámosle al senador Robledo que... El ideal sería, Noemí, claro, y a todos, que el ELN cuanto antes de alguna manera entrara en el proceso, porque si no entra, pues ese va a ser un factor de violencia que va a quedar ahí como otros factores perturbando las cosas. Pero ahora, ¿qué puede suceder en el momento en que efectivamente las FARC se salgan de la ilegalidad en la que están? Yo creo que básicamente, insisto, el país va a quedar igual, va a haber, claro, hay sitios donde se va a notar más, y va a quedar igual, pero sin esa violencia, y eso ya es importante. Ahora, a mi juicio se vuelve muy importante que el país entienda esto. El que no se usen las armas no acaba las contradicciones y las diferencias. Lo que hay es una especie de acuerdo para que esas diferencias se tramiten de otra manera. Entonces, en lo que tiene que ver con el polo, nosotros las diferencias inmensas que tenemos con el gobierno nacional, pues las seguiremos manteniendo, porque esas cosas no se van a modificar, por lo menos de manera suficiente. Entonces ahí seguirán los debates y las cosas que venimos haciendo. Y esto es muy importante, porque yo siento en el presidente Santos, y eso tengo que rechazarlo, un propósito de cooptar a quienes no comparten su punto de vista, y eso me parece como una especie de matoneo, digamos, político, porque claro, haga su proceso de paz y en eso podemos acompañarlo, pero no asedie a quienes pensamos de una manera diferente, bregando a quitarnos la posibilidad de hacer oposición. Mauricio. No, yo creo que coincido en cuanto a que el desmonte del ELN tiene dos consecuencias inmediatas. Primero, creo que fortalece nuestra democracia, muy maltratada por el conflicto, y en segundo lugar, creo que crea posibilidades para sanear la izquierda y revigorizarla. ¿Usted no cree que la democracia a nivel global está muy afectada? Es decir, que en todas partes hay como una crisis profunda de la democracia. En Estados Unidos un candidato socialista, llama mucho la atención. En todas partes hay cambios profundos. Hay una crisis profunda, Noemí, y la gran tarea en Colombia tiene que ser construir una agenda nacional. Que el terrorismo deje de hacer terrorismo es bueno para Colombia, pero de ahí en adelante hay que construir la verdadera agenda nacional. Bueno, es muy importante sentir que personas de polos opuestos que vienen de la academia, de la política, de tantas presencias importantes en Colombia, coinciden en casi todos los puntos. Realmente les tengo que confesar
que polos opuestos, a pesar de que intenté que se dieran, no los hubo. Entonces, ojalá que con... Esa es la virtud del centro. que buscando la paz, que no que sea solamente el acuerdo que todos queremos que sea el mejor, pues sí sigamos trabajando por conseguir una sociedad más justa y donde podamos convivir todos.